Vamos a seguir ahora con una ponencia, la primera online, que es una de las consecuencias de la COVID, ¿no? Que una de los ponentes no puede estar aquí con nosotros compartiendo espacio, pero, disculpadme, pero bueno, que con el avance de la digitalización es posible que esté, aunque no sea físicamente. Él es Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá, de cuya facultad además fue decano. Coordina para España el grupo del European Social Policy Network de la Comisión Europea y sus ámbitos de especialización son las transformaciones del estado de bienestar, la atención a la dependencia y el desarrollo del tercer sector de acción social. Y precisamente hoy nos va a hablar de la naturaleza, del impacto y de las limitaciones de las políticas públicas frente a la COVID. Buenos días, Gregorio. Hola, buenos días. Se me oye bien, perfectamente, ¿no? Se oye bien. Sí, muy bien. Pues gracias, buenos días. Muchas gracias por tu presentación. Es un placer compartir con todos los asistentes a esta jornada la presentación del informe FOESA sobre el impacto de la COVID. Bueno, son muchos los años que llevo colaborando con la Fundación FOESA y en este caso pues tengo que agradecer muy de verdad el apoyo del equipo de la Fundación, Raúl, Tomás, Pedro, Marina Vimo que me ha presentado, e igualmente el placer que ha sido trabajar con Luis Ayala y Miguel Aparra para coordinar el estudio. No sé muy bien en 40 minutos si puedo ser capaz de resumir lo que serían las políticas públicas frente a la COVID. Empezaría diciendo que asumo plenamente la conclusión que ha planteado Luis Ayala, cuando ha dicho: el alcance de las políticas ha sido desigual y su eficacia limitada. Creo que esta es la conclusión más importante que tenemos que tener en cuenta. Yo, para sintetizar mi exposición y profundizar en esta conclusión que ha planteado Luis Ayala, me voy a preguntar primero por qué esto es así. En segundo lugar, voy a hacer un vuelo rasante rápido sobre cada una de las políticas, sabiendo que no puedo hacer un análisis exhaustivo y mucho menos analizar la dimensión autonómica de las políticas. Y en tercer lugar, hacia dónde hay que ir. Porque curiosamente he observado cuando se ha preguntado a Luis Ayala en la primera hora de la mañana, se ha dado por buena o por descontada el análisis de situación. Y todas las preguntas iban dirigidas, y en estas circunstancias, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer con el bienestar? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Bueno, pues en este tercer punto pues voy a hacer una reflexión en la tercera parte de mi exposición. Bueno, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a las personas que han participado con los distintos capítulos, como Ana Riba, Francisco Javier Moreno en Sanidad, Vicente Marván, el tema de dependencia y cuidados, Manuel Aguilar y Fernando Fantova, con su análisis de los servicios sociales, Marga Mariclose y Alberto Julián, Educación, y Luis Ayala, Carolina Navarro y Sonia Olea en el tema de vivienda. Tres preguntas son las que hay que analizar y debatir. ¿Las políticas aplicadas han sido las adecuadas para hacer frente al impacto social de la pandemia? ¿Los programas aplicados han facilitado la accesibilidad a las prestaciones y servicios de los ciudadanos, sobre todo para los colectivos más vulnerables y excluidos? Tercero, ¿suponen estas políticas una oportunidad para el desarrollo y consolidación del estado de bienestar en España? Estas son, en mi opinión, las tres preguntas en las cuales tenemos que seguir analizando y debatiendo en los próximos meses para analizar, después de la pandemia, si efectivamente la superáramos, cuáles han sido sus efectos y, en segundo lugar, qué podemos hacer. Aquí, los años venideros. Bueno, en este sentido, lo primero que hay que analizar es por qué tenemos unas políticas sociales
limitadas, de una extensión limitada y una intensidad mucho más limitada. Bueno, hay que tomar como eje el punto de partida, que sería que, en primer lugar, las políticas de protección social afortunadamente han sido objeto de acuerdo en el marco del diálogo social hasta la actualidad. Esto ha sido muy positivo y ojalá continúe en los próximos meses. En segundo lugar, los servicios de bienestar se han caracterizado por su diversidad, pero con bajo nivel de coordinación. En muchos casos, resistencia clara a la coordinación, por razones ajenas a la propia esencia de las políticas. Ha sido muy difícil llevar a cabo una política de Estado en lo que se refiere, sobre todo, a los servicios esenciales, donde el factor fundamental ha sido el eje político, como a nadie se le puede escapar. En ese sentido, hemos tenido un modelo dual de respuesta. Digamos que el eje bismarckiano, seguridad social, ha funcionado relativamente bien, al menos en cuanto al procedimiento. Mientras que el eje keynesiano, vamos a llamarlo así, el eje de los servicios, ha estado lastrado de manera desigual por la resistencia a la coordinación, la fragmentación de políticas y la traslación de culpas entre niveles de gobierno. Como dice William Faulkner, el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. Es decir, el peso, la inercia de la senda histórica de las políticas sociales sigue siendo muy importante en nuestro modelo de bienestar. Históricamente, incluso antes de la transición política, si tenemos que definir nuestro modelo de bienestar social, desde el punto de vista de las políticas públicas, es un modelo muy claro. Cobertura incompleta, aunque creciente, baja intensidad protectora y limitada capacidad para reducir la desigualdad. En la base, un sistema fiscal insuficiente para poder financiar unos servicios de calidad que pudieran reducir los niveles de desigualdad. La Gran Depresión del periodo 2008, 2013, 2014 redujo aún más la efectividad en el impacto que debía de tener nuestro sistema de bienestar social, contemplando conjuntamente la protección social como los servicios esenciales, que han sido sustituidos durante la década pasada fundamentalmente por la solidaridad de los hogares y por la acción de la sociedad civil, fundamentalmente el tercer sector de acción social. De ahí, y vuelvo a repetir la frase de William Faulkner, de que el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. Añadiría, es que está muy presente. Y eso condiciona, este pasado es una inercia que sigue pesando sobre nuestras políticas públicas. Además de un modelo dual productivo que se refleja en una enorme polarización entre niveles productivos, mercados de trabajo y diferentes niveles de desarrollo regional. Todo esto hace que cuando hablemos de políticas públicas y buscando las soluciones, tengamos en cuenta este tipo de inercias y la dificultad, no imposibilidad, pero sí gran dificultad de eliminar esos obstáculos para caminar hacia políticas públicas mucho más efectivas. En definitiva, las políticas públicas anti-COVID han estado condicionadas en el origen, estancamiento del gasto social y deseficacia protectora, y en el destino, hoy, la dificultad o imposibilidad de cerrar consensos básicos sobre la relación entre atención sanitaria, actividad económica y bienestar. En términos generales, podemos decir que la adecuación de las medidas de política social a la gravedad del impacto de la COVID ha sido positiva, gracias al diálogo social. Segundo, el alcance o cobertura de dichas medidas revela que existe un desequilibrio muy grande todavía entre la población estable y aquella población precaria o en situación de exclusión social. Es un alcance claramente diferenciado, como ha señalado
Luis Ayala y, antes de mí, José Zalacaín. Y por último, en cuanto a la eficacia o impacto final del escudo social, todavía necesitamos tiempo para su valoración, pero sí llevamos sabiendo que este tipo de eficacia ha sido mayor cuanto más estable ha sido el tipo de empleo, más integrada está un hogar y por el contrario ha sido menos eficaz cuando se han dado todas las condiciones de carácter contrario. Bueno, empezando por el vuelo rasante, que he denominado de un recorrido rápido por todas las políticas, empezamos por la de protección social. Tenemos es que la protección social de los trabajadores con contratos estables ha sido mucho más extensa e intensa que la de los trabajadores precarios y en situación de paro. Las medidas extraordinarias de protección por desempleo de colectivos que han agotado su prestación o que no tienen cobertura, por ejemplo, personas trabajadoras del hogar, trabajadores de la cultura, han sido claramente limitadas. La protección social de los trabajadores autónomos ha sido desigual y con diferentes ritmos, pero curiosamente en los debates parlamentarios, cuando se discutieron la aprobación de todos los reales decreto ley, ha sido el único ámbito donde todas las fuerzas parlamentarias, sin exclusión, lograron un consenso total, no en el resto de los reales decreto ley. Y no digamos ya, por ejemplo, en el de ingreso mínimo vital. Pero en este campo sí ha habido un consenso muy amplio. A pesar de lo cual, dado los desequilibrios internos de los trabajadores autónomos, los distintos niveles de acceso a las prestaciones, dificultades administrativas, hacen que la protección social haya sido ambiciosa en cuanto al planteamiento, pero limitada en cuanto a los resultados y sobre todo en los ritmos de aplicación de este tipo de medidas. En cuanto al ingreso mínimo vital, ya se ha señalado, complejidad de acceso y lentitud de la extensión. Hay una gran distancia, como se señaló antes, y voy a repetir la misma diapositiva de Luis Ayala, entre la base potencial solicitante y la población perceptora. Hay que señalar que el IMV, y esto se está hoy día analizando, ha permitido que algunas comunidades hayan aprovechado el IMV para mejorar e incluso reforzar los sistemas de renta mínima. Otras para sencillamente hacer lo que hacían y otras para que el ingreso mínimo vital permita deteriorar la extensión y la calidad del ingreso mínimo vital. Esto hay que ponerlo de manifiesto, porque la idea del ingreso mínimo vital no era sustituir a las rentas mínimas, sino ir forjando una red más tupida de complementariedad, pero no de sustitución en todo caso. Tenemos el gráfico del día de hoy. Estamos hablando de septiembre del año 21, que es cuando cerramos el informe. Obviamente han pasado ya 3 meses y esta población perceptora ha aumentado. Pero estaríamos en ese momento cercano al 40% y que puede haberse elevado un poquito más hasta el 45%. Todavía estamos lejos de una cobertura amplia de el número estimado inicial de hogares que debían de recibir la prestación. En el caso de la atención sanitaria, hay que considerar que el impacto de la COVID hay que analizarlo por partida doble, en la salud y en el propio Sistema Nacional de Salud. Hablemos primero del impacto en la salud. La COVID-19 ha contribuido a agravar el impacto de la desigualdad en los grupos más vulnerables de la población, lo que se traduce en una menor accesibilidad a la atención sanitaria, peor estado de salud y menor esperanza de vida. En las desigualdades ha puesto manifiesto la COVID. En el ámbito sanitario están la mayor exposición al riesgo de trabajadores esenciales, que normalmente suelen ser precarios, y
procedentes de entornos de gran densidad de población y a veces poco saludables. Desigualdades en cuanto a contraer la enfermedad en personas que presentan morbilidades crónicas, frecuentemente asociadas a personas con estatus socioeconómico bajo. Hay que destacar que el 24% de las personas en situación de exclusión severa que enfermaron debido a la COVID han sufrido secuelas emocionales, frente al 19% de la población en situación de integración y con un mayor impacto en la población en integración precaria, es el 26%, lo cual se explica porque parte de este colectivo está situado en trabajos precarios de tipo manual y normalmente en servicios de tipo esencial. El 22% de la población ha sufrido efectos de segunda ronda o secuelas, sobre todo emocionales, y casi el 8% de la población diagnosticada que ha sufrido COVID ha sido diagnosticada por depresión, lo cual ha tenido un efecto positivo, como se ha señalado ya esta mañana, que la salud mental ha pasado a la agenda pública. Lo que era, si no invisible, poco visible, afortunadamente deja de ser tabú y es objeto de preocupación para la población y sobre todo para nuestra clase dirigente. Hay que señalar también el impacto de los tratamientos postergados y pruebas preventivas demoradas, que según la encuesta afectan sobre todo a la población más vulnerable. Y hay que hacer mención, aunque esto está ya muy analizado, a la mortandad en las residencias de personas mayores, por abandono o por triaje. Un impacto que parece que ha sido hoy día olvidado, a pesar de la gravedad que tuvo y que todavía habrá que reflexionar en profundidad de cómo pudo suceder un impacto de esta envergadura. En cuanto al Sistema Nacional de Salud, hay que señalar que la COVID ha impactado en un sistema que ya venía enormemente debilitado desde los ajustes de los años 2012 en adelante. Hay que tener en cuenta que antes de la pandemia se había reducido el 10% de la fuerza de trabajo del Sistema Nacional de Salud, que la precariedad en el empleo se había extendido, más de un tercio de los trabajadores del sector con contratos precarios. Con lo cual, cuando llega la pandemia, había que hacerlo frente en esta situación de debilidad del sistema. Evidentemente, los fondos europeos permitieron inmediatamente hacer contrataciones en masa, que en estos momentos algunas comunidades autónomas ya han desactivado, como todos conocemos, y no hay que mencionar una por una, han descontratado de nuevo a parte de esa población, a pesar del impacto de esta sexta ola. Y hay que señalar también que la aplicación del Plan de Estabilidad 2017-2020 supuso un factor negativo ante la necesidad de una mayor inversión en sanidad. La inversión sanitaria de 1.000 millones de euros para hacer frente a la pandemia ha sido importante, lo mismo que el gasto sanitario creciente por parte de la Administración General del Estado en el periodo año 20 y el año 21, pero son todavía insuficientes para frenar el deterioro de un sistema que va a requerir tiempo y una inversión sostenible a lo largo de los próximos años, sobre todo si queremos corregir un creciente grado de desigualdad en el gasto sanitario per cápita entre comunidades autónomas y queremos hacer frente a un deterioro evidente de la atención primaria, el crecimiento de la lista de esperas y recuperar el papel del sector público en el cuidado sanitario de la población española y frenar este crecimiento del doble aseguramiento, de la privatización, que ha hecho que, de manera creciente, las pólizas privadas, en mayoría de los casos con una cobertura muy pequeña, prácticamente insignificante, haya
tenido lugar en la población española para hacer frente a las colas, dificultades y bloqueos del Sistema Nacional de Salud. En cuanto a los cuidados de corta y de larga duración, bueno, lo primero ya se ha señalado, los cuidados informales e incluso los formales se han visto sometidos a un gran estrés. Ha tenido sobre todo lugar un gran impacto en las condiciones de vida de los hogares con menor recursos. Constatamos una muy limitada flexibilidad en la jornada de trabajo por cuidados. Eso sí, a cambio siempre de la reducción del salario, con alguna excepción que ahora señalaré. Por lo tanto, los permisos, etcétera, etcétera, se han facilitado de manera muy desigual, pero siempre a cambio de la reducción de los salarios. Se produjo un freno a la demanda de valoración y acceso al sistema de atención a la dependencia y sobre todo el acceso a los centros de día por el cierre de los centros, luego progresivamente abiertos. Y ha tenido lugar, y también se ha dicho esta mañana, una mayor feminización de facto de los cuidados informales en el seno de los hogares. Se ha producido un retroceso. Y esto hay que ponerlo de manifiesto de manera muy clara. Se han aplicado políticas, algunas extraordinarias, como plan de refuerzo de nutrición infantil, otras adaptadas a la COVID, como el plan de Cuida, pero sobre todo han sido las medidas ordinarias las más importantes. Excedencia, plan de choque de la dependencia, plan corresponsables, educación y cuidados 0-3 años. Bueno, las políticas, como digo, han estado sobre todo centradas en las medidas ordinarias, cuyas carencias se han visto agravadas por la crisis sanitaria. Por ejemplo, caso de la oferta de guarderías o las limitaciones en el caso de las excedencias por cuidados. En este sentido, hay que señalar que solo las familias con personas ocupadas, con menores o mayores convivientes, con diagnóstico de COVID, tuvieron derecho a un permiso retribuido durante los días que durara la incapacidad laboral transitoria debido a la enfermedad. Las políticas de nutrición infantil no han contado ni con el control de calidad, ni con la extensión suficiente para garantizar periodos amplios de tiempo. Los trabajadores de servicios esenciales manuales no han podido contar con las ventajas que han tenido los que tienen acceso al teletrabajo. Y la protección de las empleadas del hogar ha sido enormemente limitada, casi testimonial. El espacio de tiempo de cuidados entre el final de permiso retribuido y el derecho a escolarizar a partir de 3 años sigue sin ser cubierto adecuadamente por las políticas públicas. Y esto se ha puesto de manifiesto con la COVID. Y por último, el plan de choque de la dependencia 2021-2023 supone un paso adelante para superar los obstáculos en el desarrollo del SAT. Después de un año se ha reducido algo la lista de espera, pero todavía el esfuerzo es insuficiente. Por lo tanto, el plan de choque hay que esperar a sus resultados para poder decir en el año 23 que efectivamente las colas, las listas de espera se han terminado en el acceso a la valoración y al PIA o programa individual de atención. En cuanto a los servicios sociales, voy de manera muy rápida, ¿qué podemos decir? Primero, en el diseño de las políticas públicas han tenido baja visibilidad cuando lo comparamos con la asistencia sanitaria o las políticas educativas. Incluso en algunos casos ni se menciona en los reales decretos. Por tanto, sigue siendo la hermana menor, esta rama de bienestar sigue siendo hermana menor en el conjunto del sistema. Además, a ello contribuye su fragmentación funcional y territorial. No ha habido una política de Estado, a pesar de que era una ocasión para que, sin menoscabo de la competencia de las comunidades autónomas, se pudiera haber hecho un esfuerzo para dar una visión de conjunto y un esfuerzo de conjunto. Teniendo en cuenta que la voluntad
y la capacidad de los profesionales ha estado presente durante mucho tiempo. De ahí que los servicios sociales se han tenido que apoyar en otras redes de otros servicios sanitarios, educativos y el propio tercer sector de acción social para hacer frente a las limitaciones organizativas, de recursos humanos y financieros del sistema de servicios sociales. Las directrices generales de la Administración General del Estado para apoyar la actuación de los servicios ha sido importante, pero su impacto muy diverso entre comunidades y entre sus ayuntamientos. El déficit de coordinación entre niveles de gobierno, tanto la Administración Central con comunidades autónomas como dentro de las comunidades, sigue siendo uno de los lastres más importantes en el ámbito de los servicios sociales. La demanda se ha multiplicado durante la pandemia, pero no se puede decir que el sistema haya sido desbordado, en parte porque los hogares han tenido que asumir, junto con el tercer sector, buena parte de las demandas. Han sido las personas mayores y mujeres, sobre todo, con cargas familiares en hogares monoparentales, las principales demandantes en el ámbito de los servicios sociales. La experiencia, para concluir, de la pandemia nos dice que los problemas sociales emergentes deben orientar los servicios sociales para superar su actual fragmentación y fragilidad hacia lógicas de proximidad, centralidad de las personas, intervención comunitaria y trabajo conjunto entre las administraciones públicas y el tercer sector de acción social. Me quedan dos ámbitos de protección o de bienestar antes de ir hacia las conclusiones. Uno es las políticas educativas. 4 hechos básicos. La pandemia ha hecho más visibles las brechas ya existentes del sistema educativo, relacionadas sobre todo con desigualdades de clase social. Los menores en vulnerabilidad social han sido los más afectados. Los colectivos de menores de familias integradas y con recursos apenas han sufrido el efecto negativo del cierre de los centros en cuanto a seguimiento escolar y rendimiento final educativo. La enseñanza online ha puesto de manifiesto la brecha digital en el acceso, uso y resultados escolares. Y se ha producido pérdidas de aprendizaje y déficits en socialización desiguales entre clases y grupos sociales. A mayor grado de integración, menores problemas. Menor grado de integración o exclusión severa, peores resultados en cuanto a aprendizaje o dificultades de socialización. Tenemos en esta diapositiva un claro ejemplo de la probabilidad de que en el hogar con menores de 15 años empeoren los rendimientos comparando con la tipología de hogar. Ahí vemos, por ejemplo, cómo si comparamos antes de la COVID, en el caso de los hogares con más de 3 hijos, es mucho mayor que en el caso de con menores hijos. O en el caso, por ejemplo, de familias monoparentales, el impacto es mucho mayor. En el caso, por ejemplo, de la población gitana, es extraordinariamente elevado. O en otros, la condición socioeconómica, es decir, a menor nivel de ingresos o de peor situación económica, un mayor empeoramiento, probabilidad de empeoramiento de los resultados educativos. Estos son factores que hay que tener en cuenta, el tamaño del hogar, el tipo de hogar, la propia perfil del hogar y los ingresos como factores que explican la probabilidad del empeoramiento de los ingresos. La Administración General del Estado ha hecho apoyos financieros y de regulación para facilitar que el sistema educativo
pudiera funcionar con el máximo de cohesión. Por ejemplo, como es el caso del portal Aprenda en Casa. Y también algunos programas para promover la compensación en favor de los alumnos más desfavorecidos. Pero hay que tener en cuenta que en el caso de la sanidad, y ha habido preguntas dentro de la sala que la han planteado, donde hablamos de competencias que están en manos de las comunidades autónomas. Y evidentemente las políticas han sido diferentes. En este sentido, a nivel educativo, podemos constatar comunidades que se han centrado en asentar aprendizajes básicos y el apoyo emocional y la socialización. Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana. Otras han seguido la senda más conservadora. Avanzar en contenidos, evaluarlos y no promocionar ni titular con asignaturas suspensas. Caso de Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia. Y el resto, modelos mixtos que han entremezclado. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una valoración del resultado de las políticas. Por último, en el caso de la vivienda, hay que recordar, en primer lugar, lo más importante, y lo señalaba Luis Ayala también esta mañana. El empleo y el acceso a la educación son los factores más determinantes de la exclusión social. Hay que tener en cuenta también que la crisis habitacional se agravó durante la década pasada. Y tenemos todas las cifras a lo largo de la década pasada de desalojos, lanzamientos por impago de hipoteca y alquiler y dificultad para acceder a una vivienda por el estancamiento de la inversión pública en vivienda pública, sobre todo en régimen de alquiler, donde se produce el gran vacío en el ámbito de protección en este campo. A partir del año 2019 se produce un giro lento, como todos sabemos, en las políticas públicas, pero este cambio, que era previsto que se fuera perfeccionando, se ve acelerado con la pandemia. Medidas como moratorias en el pago de la hipoteca, de la vivienda habitual, suspensión de desalojo forzoso de la vivienda habitual, moratoria, suspensión y condonación de deuda en alquiler de la vivienda habitual para toda la población, prórroga del contrato de alquiler con compensación al propietario y prohibición de cortes de suministros básicos, entre otras medidas. Y sin embargo, hay que recordar que el impacto de estas medidas ha variado entre comunidades autónomas. Incluso si vemos todavía las cifras de desalojos, etcétera, siguen siendo importantes. Han sido más los designios que los resultados lo que podemos constatar en el ámbito de las políticas de vivienda. Por eso hay que señalar que la eficacia de las medidas ha sido desigual, sobre todo en lo referente a los desalojos. El déficit de la vivienda social, sobre todo en alquiler, subyace a todo lo que es el impacto de la pandemia. Y por último, señalar que las políticas de vivienda se encuentran ahora mismo en una fase crítica de transición. Existe una pugna abierta entre políticas de estricto mercado y privatización del acceso, hoy predominantes, y las que defienden el derecho humano a la vivienda como un derecho social efectivo. La próxima ley de vivienda es el campo de batalla donde en este momento ya se está dirimiendo esta pugna o logros para lograr un equilibrio entre mercado y necesidad social. O dicho en términos más positivos, para avanzar hacia políticas públicas de vivienda que permitan efectivamente generar una oferta de vivienda en propiedad y sobre todo en régimen de alquiler para los colectivos que más sufren los problemas de la crisis habitacional o de acceso a la vivienda. Esta va a ser, digamos, la política con mayor debate a lo largo de los meses que vienen, hasta el año, hasta
por lo menos hasta el verano, incluso hasta final de año. Todo dependerá de los términos en que tenga lugar el debate parlamentario, las demandas de las ONGs y el debate general de la opinión pública. Bueno, para terminar mi exposición, después de este vuelo rasante rápido por las políticas, quisiera señalar, después de hacer un breve resumen, hacia dónde vamos, hacia dónde deberíamos de ir. Bueno, en la crisis social provocada por la pandemia, se puede decir que llueve sobre el suelo mojado de la crisis anterior. El suelo sigue mojado y, por lo tanto, el escudo protector que se levantó en el año anterior sigue siendo un escudo que se puede romper. Es un escudo débil, es un escudo muy endeble. En la respuesta a la crisis de la COVID se ha dado un giro, eso hay que reconocerlo, durante el periodo respecto al periodo 2012-2020. Un giro en las políticas, a partir sobre todo del año 20. Pero tienen tres limitaciones. Los déficits arrastrados durante una década no se pueden revertir ni en un año, ni en dos, ni en tres. El alcance limitado de algunas prestaciones y servicios para llegar a los grupos más vulnerables. Y el déficit persistente de coordinación vertical y horizontal en el diseño e implementación de las políticas y programas, por causas políticas y administrativas. El estado de bienestar sigue siendo peligrosamente fragmentado. En suma, se ha producido una ruptura relativa con las políticas de estancamiento del estado de bienestar, pero con avances desiguales en la lucha contra la desigualdad. Estamos en una encrucijada histórica, nacional y europea. La presente década, hasta final de la misma, será decisiva para avanzar hacia una sociedad más cohesionada o, por el contrario, hacia el estancamiento e incluso la regresión social. Si no cambian en profundidad las políticas de mercado de trabajo, las de protección social y de cobertura de servicios, de manera conjunta. Las tres están interrelacionadas. Las políticas públicas no son una panacea, sino cuentan con un mercado de trabajo equilibrado y salarios dignos. Y, por lo tanto, el mercado de trabajo es fundamental. No digo determinante en un sentido absoluto, porque las políticas públicas pueden modular ese mercado de trabajo, pero evidentemente se retroalimenta. ¿Podemos volver a la normalidad protectora anterior? Mi respuesta es que no. No podemos ni debemos volver. Supondría seguir anclados en un sistema de baja efectividad en la lucha contra la pobreza y la exclusión. Los datos del informe FOESA, que está presentando a lo largo de la mañana, lo dicen con toda claridad. Cada crisis, cuando no logramos que la población en peor situación se reduzca. Todo lo contrario. Vamos saliendo, pero aumentando ese núcleo de población con mayores dificultades. Por lo tanto, la evidencia nos dice, de todos los informes del periodo 2010 hasta la actualidad, que las salidas de las crisis no se producen en los términos de eficacia en la lucha contra la desigualdad social y, por lo tanto, se van acumulando los colectivos que están excluidos o en situación de dificultad. Lo cual supone que hay que plantear nuevos retos en el marco de los actuales entornos institucionales. Y con ello voy a ir avanzando y en términos positivos. Tenemos un entorno que hay que aprovechar, que es el entorno europeo. Este entorno europeo actualmente es un entorno favorable hacia políticas redistributivas, más extensivas e intensivas. Tenemos, por una parte, el plan de reconstrucción, que es una palanca de apoyo a las políticas sociales. Si hacemos un repaso de todo lo que se va a invertir, es una oportunidad, sobre todo, para inversión en ámbitos como
sanidad, educación y vivienda. Esto es una oportunidad que este país no puede dejar pasar. Segundo, la Unión Europea tiene una agenda de trabajo, que es el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Es un proyecto muy ambicioso de convergencia social. Este plan de acción se puso en marcha el pasado año. Es una agenda para que los derechos sociales, que hasta la actualidad tiene competencia cada país, y la Unión Europea lo que hace es estimular, promover, etcétera. Este es un paso hacia adelante para invitar a los Estados hacia una política mucho más profunda para que los derechos sociales sean derechos sociales efectivos. Repasemos el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Comprenden todos los ámbitos de la protección social que el informe FOESA está analizando. Y esto hay que ponerlo en valor. Y por último, el desarrollo, a partir ya de este año, de la Garantía Infantil Europea, de lucha contra la pobreza infantil y el acceso de los niños a los servicios educativos, sanitarios, etcétera, etcétera. Nuestro país va a presentar muy pronto, en un par de meses, su plan de garantía infantil europea. Este es otro ámbito de acción muy importante. Pues este triple entorno, plan de reconstrucción, el pilar europeo, el desarrollo de la garantía infantil, son tres ámbitos que suponen un soporte importante para el desarrollo de políticas sociales que puedan revertir finalmente, al final de la presente década, este tipo de políticas de tan baja eficacia en la lucha contra la desigualdad y la lucha contra la exclusión social. El entorno nacional, nuestro propio, es desigual. El Estado de las autonomías sigue siendo fundamental en el desarrollo de las políticas sociales, pero con la condición de que se refuercen los mecanismos de convergencia, aprendizaje y cooperación frente a los de agravio, pugna y dumping fiscal. Las pugnas territoriales son regresivas. Las demandas de derechos sociales siempre son progresivas. Defender programas políticos para bajar los impuestos, que al final es a los que más recursos y riqueza tienen, es engañar a la población. Por lo tanto, el discurso tiene que ir en la línea de derechos sociales iguales para todos en todo el territorio del Estado. Y en esa dirección tienen que caminar conjuntamente las comunidades autónomas. Se dirá que esto es un deseo piadoso. Bueno, es un deseo piadoso, pero me parece que en términos de agenda política debería estar en el frontispicio de las políticas sociales en nuestro país en los años venideros y para siempre. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que esta fragmentación y bajo nivel de coordinación de las comunidades autónomas en nuestro país en relación con las políticas sociales tiene lugar en un entorno donde hay una debilidad relativa de la sociedad civil y dentro de ella las organizaciones sociales, sindicales y de bienestar, que son claves para canalizar e incluso gestionar parte de servicios y de prestaciones. El tercer sector de acción social es clave para reivindicar derechos y gestionar servicios, con la condición de que esté anclado en una sociedad civil activa, puesto que el papel del tercer sector no es sustituir las políticas públicas, sino reforzarlas y ampliarlas. Pero no podemos tener un estado de bienestar fuerte si no hay una sociedad civil activa que reivindica, que defiende sus derechos y que incluso también gestiona, cuando tiene que hacerlo, falla el Estado, falla la familia, falla el mercado, gestiona servicios y prestaciones, no para sustituirlas para siempre, sino para promover que el conjunto de los actores converjan en la satisfacción y mejora de los derechos sociales. En definitiva, y ya con ello acabo, la nueva normalidad en políticas sociales debe consistir, uno, en dar por concluidas
a ser posible para siempre, las políticas de consolidación fiscal o de falsa austeridad. El socializar los riesgos sociales sigue siendo un objetivo civilizatorio. Segundo, incrementar el esfuerzo en inversión en servicios públicos de bienestar, sanidad de calidad, cerrar la brecha digital educativa, avanzar hacia servicios sociales de proximidad y oferta amplia de vivienda en alquiler. El mercado siempre dejará fuera a una parte de la población. Muchas de las medidas frente a la pandemia deben de consolidarse a futuro, sobre todo en materia de protección social, que a su vez debe de apoyarse en salarios dignos. Y tercero, priorizar la inversión en los grupos de riesgo y en la población más excluida. En definitiva, reforzar el estado de bienestar, pero apoyado en una sociedad civil activa. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.